Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos, soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, hablaremos de la Guerra del Usurpador, la rebelión de Robert. Hoy vamos a vivir la rebelión de Robert Baratheon gracias al testimonio de muchos personajes. Este conflicto, que tuvo lugar 15 años antes de los sucesos de Juego de Tronos, es recordado en múltiples ocasiones en los libros gracias a personajes como Eddard Stark, Ser Barristan Selmy, Ser Jorah Mormont, Jaime Lannister, Stannis Baratheon, el propio Robert y muchos personajes secundarios que participaron en ella. Toda esa información la he organizado aquí, le he dado forma y orden y espero que os sirva para refrescar la información de los libros. Sin más, ensillad vuestros caballos, desenvainad mandobles y comenzamos. La rebelión de Robert fue el conflicto que acabó con casi 300 años de reinado Targaryen. Tuvo lugar durante el reinado de Aerys Targaryen, el segundo de su nombre, en el año 282 después de la conquista. Pero para comprender este conflicto es imprescindible abordar los sucesos que le precedieron. Para empezar, desde su cautiverio en Valle Oscuro en el año 277, el rey Aerys no había vuelto a ser el mismo. Durante los 4 años posteriores no abandonaría la Fortaleza Roja con facilidad, vivía bajo la sombra constante de la traición, y aquellos en los que recaía alguna sospecha terminaban siendo sentenciados a muerte. Abandonó los métodos de ejecución habituales tales como la horca o la decapitación y en su lugar condenaba a asesinos y traidores a morir quemados en la hoguera. La presencia de piromantes entre las nuevas amistades del rey se haría más evidente día tras día y desde el muro hasta Dorne empezaron a llamarle el Rey Loco. Su nuevo consejero de los rumores, un liseno proveniente de Pentos llamado Varys, comenzó a susurrar en su real oído muchos nombres y pronto las sospechas de una gran conspiración salpicarían no solo a enemigos, sino a amigos y hasta el hijo del rey, el príncipe Rhaegar. Así, en el año 281 después de la conquista, la araña susurró a oídos de Aerys que pronto habría en Poniente una reunión de grandes señores que pretendían dar un golpe de estado, derrocarle y poner a Rhaegar en su lugar. La supuesta conspiración tendría lugar durante el torneo anunciado por Lord Walter Went, señor de Harrenhal, por lo que el rey decidió salir de la Fortaleza Roja y acudir él mismo en persona, pensando que nadie osaría confabular en su presencia. Al mismo tiempo, a Rocacaster le llegaba un cuervo anunciando que en dicho torneo Jaime Lannister, hijo de Lord Tywin y heredero a sus títulos, ingresaría en la Guardia Real. Esto provocaría que el día del nombramiento de su hijo, durante el torneo de Harrenhal, Tywin Lannister, mano del rey y amigo de la infancia de Aerys, renunciara a su cargo y terminase así con largos años de humillaciones y despropósitos. En su lugar, el rey puso a Owen Merryweather, un adulador inútil que acabaría con los comentarios sobre quién mandaba en Poniente. Las acciones de Aerys habían enfriado su amistad con Tywin y la pérdida de este aliado sería fundamental en su caída. El torneo de Harrenhal contó con la presencia de muchos señores de Poniente. Durante los 10 días que duró se sucedieron las justas, banquetes y risas, y si hubo conspiraciones o no, aún se desconocen, pero todo eso poco importó cuando Rhaegar Targaryen, heredero al trono de hierro y esposo de Elia de Dorne, venció a Ser Barristan Selmy en la última justa. La corona de la reina del amor y la belleza que debería haber otorgado a su esposa terminó en manos de Lyanna de la casa Stark. Brandon Stark encolerizó. Eddard Stark mantuvo la calma, aunque no estaba menos complacido que su hermano, y Robert Baratheon, prometido de Lyanna, bromeó afirmando que le había dado el premio que merecía, pero quienes mejor lo conocían sabían que Robert nunca olvidaría aquel insulto. Cuando ese mismo año, conocido como el año de la falsa primavera, llegó a su fin, el invierno se instaló en Poniente y las murallas de la Fortaleza Roja espantaban el frío con fuego valirio. Todos en la ciudad pudieron ver los fuegos en las almenas, pero Rhaegar no estuvo para presenciarlo.
Había partido con 6 hombres de confianza, entre ellos 2 capas blancas, Ser Oswell Went y Ser Arthur Dane, la espada del alba, y a menos de 50 kilómetros de Harrenhal se encontró con Lyanna Stark y juntos desaparecieron del mapa. Todo Poniente tomó aquel gesto como un secuestro, y aunque en los libros no se ha confirmado como tal, los indicios apuntan a que realmente ambos estaban enamorados y que Lyanna partió libremente con él, tal y como sucede en la serie de HBO. Brandon Stark se encontraba en las tierras de los ríos, pues en unos días tendría lugar su boda con Catelyn Tully, hija de Lord Hoster, señor de Aguas Dulces y señor supremo del Tridente. Brandon había partido al encuentro de su padre cuando en el camino llegó a sus oídos que Rhaegar Targaryen se había llevado a su hermana. El hijo de Lord Rhaegar Stark fue a desembarco del rey para pedir explicaciones a Aerys y exigir la liberación de Lyanna, creyendo que estaba allí con Rhaegar. Cuando lo apresaron, se acusó a Brandon y sus compañeros de traición y se convocó a los padres de los conspiradores a la corte. Al llegar allí, Lord Rhaegar Stark pidió un juicio por combate para defender la inocencia de su hijo. Sin embargo, para defender la palabra del rey, Aerys se eligió como su campeón al fuego. Ató a Lord Rhaegar Stark a una pira y lo quemó mientras Brandon, con una cuerda al cuello, se estranguló intentando salvar a su padre. Aquella acción de Aerys solo hizo avivar más la mecha, pero lo que terminó por hacer estallar la rebelión fue lo que sucedió a continuación. El rey Aerys ordenó a Jon Arryn que ejecutara a sus 2 antiguos pupilos, Ned Stark y Robert Baratheon, pero Jon Arryn se negó y con aquel acto de insumisión comenzó la guerra conocida como la Rebelión de Robert. Jon Arryn llamó a todos sus estandartes y aunque la mayoría respondió a su llamada, hubo algunos que permanecieron leales a la corona. El más importante de ellos fue Mark Grafton, señor de Puerto Gaviota, que reunió a los fieles del rey en su ciudad para resistir el ataque rebelde. Tras el asesinato de su padre y su hermano, Eddard Stark había pasado a ser señor de Invernalia y guardián del norte, por lo que partió del Nido de Águilas hacia su hogar para convocar a sus vasallos. Por su parte, Jon Arryn y Robert Baratheon se dirigieron hacia Puerto Gaviota. Allí, los rebeldes rompieron las defensas de la ciudad y se dice que Robert fue el primero en franquear la muralla, para después matar él mismo a Mark Grafton. Las naves de la batalla de Puerto Gaviota recorrieron los 7 reinos, que poco a poco irían tomando partido de un bando u otro. Desde Puerto Gaviota y aún con el sabor dulce de la victoria, Robert Baratheon partió hacia Bastión de Tormentas para alzar sus estandartes. Sin embargo, Lord Merryweather, mano del rey, animó a algunos señores de las Tierras de la Tormenta a no responder a la llamada y levantarse contra los Baratheon. Una estrategia que dividiría las lealtades de las Tierras de la Tormenta por poco tiempo, pues al llegar a su hogar, Robert se enteró de que los Grandison, los Cafferen y los Fell planeaban unir fuerzas en refugio estival y atacar Bastión de Tormentas. Inmediatamente, Robert improvisó tropas con sus caballeros y escuderos y se puso en marcha, y cuando las fuerzas bajo el estandarte del Venado llegaron a Refugio Estival, no obtuvieron una victoria, sino 3 en un mismo día. Uno a uno, los realistas fueron llegando y uno a uno Robert Baratheon y sus leales los aplastaron. Derrotaron a Lord Grandison, lo mismo hicieron con Lord Cafferen y por último, el propio Robert acabó con Lord Fell en combate singular. Tras la victoria, llevó a los cautivos a Bastión de Tormentas, donde colocó sus estandartes desgarrados y manchados de sangre en sus salones. Bajo los estandartes, Robert invitó a su mesa a sus enemigos vencidos, a quienes también llevaría a cazar. Mientras tanto, su hermano Stannis le recordó que esos hombres habían conspirado para entregarlo a Aerys, y en su opinión, deberían haber sido llevados directamente a las mazmorras. Pero Robert no era Stannis. Era un guerrero temible y admirado. Su carácter indómito en la batalla, sus victorias y la capacidad incuestionable de convertir a sus enemigos en amigos atraería a muchos hombres a su causa. Así fue el caso de Lord Grandison, Lord Cafferen y Hacha de Plata, el hijo de Lord Fell. En el siguiente paso, Robert dejó Bastión de Tormentas en manos de su hermano Stannis y partió al oeste hacia Vado Ceniza, en las tierras del dominio. Allí, Robert se vio sorprendido por la vanguardia del ejército Tyrell bajo el mando de Randyll Tarly. El señor de Colina Cuerno cortó la cabeza de Lord Cafferel con veneno de corazón, su espada de acero valirio, para después enviársela al rey Aerys. El ataque causó bajas entre los tormenteños, que se vieron obligados a retirarse.
Lord Mace Tyrell se llevaría el honor de aquella victoria, pero Lord Randyll Tarly ya había concluido el trabajo antes de que el grueso de los Tyrell llegase al campo de batalla. Robert decidió entonces dirigirse al norte para unir sus fuerzas con la de Jon Arryn y Eddard Stark, abandonando las tierras de la tormenta. Con Robert y sus vasallos ausentes, Mace Tyrell continuó su avance por las tierras de la tormenta y junto a la flota de Baxter Redwyne asediaron Bastión de Tormentas, un asedio que duraría hasta el final de la rebelión. Mientras tanto, en Desembarco del Rey, Aerys comenzó a sospechar de que Owen Merryweather conspiraba contra él y lo tachó de ser una mano ineficaz. En su lugar, el Rey Loco puso a Jon Connington, considerado un guerrero de mano firme, y lo puso al mando de un ejército para acabar con Robert Baratheon. Connington, joven y altanero, estaba dispuesto a demostrar que era digno de la confianza del rey y del afecto del príncipe, soñando con que su espada sería la que pondría fin a la rebelión, y los 7 reinos cantarían su gesta. La nueva mano del rey persiguió a Robert con el objetivo de evitar que se reuniera con Eddard Stark. En aquella cacería lo hirieron y se vio obligado a buscar refugio en Septo de Piedra, en las tierras de los ríos. Y allí, mientras Robert era atendido por unos amigos, el gran ejército al mando de Jon Connington tomó la ciudad. Sus caballeros hicieron lo imposible por encontrarlo. Registraron casa por casa, buscaron en bodegas y cloacas, pero nunca lo hallaron. El pueblo parecía apoyar al rebelde, por lo que Connington ofreció indultos y recompensas, al mismo tiempo que colgaba rehenes en jaulas. Y fue entonces cuando Eddard Stark y Hoster Tully llegaron y las campanas sonaron. El viaje de Ned Stark no había sido sencillo. Sabiendo que el acceso por mar desde Puerto Gaviota estaba cerrado, Eddard se vio obligado a atravesar las montañas de la luna. Luego llegó hasta los Dedos, donde navegó hacia el norte en la barca de un pescador. En la travesía, la barca fue víctima de una tormenta, lo que le obligó a desviarse a la isla de Hermana Dulce, en el archipiélago conocido como las Tres Hermanas. Cuando llegó allí, Lord Borrell había recibido las noticias de la victoria de Robert en Puerto Gaviota y dio permiso a Eddard para continuar su viaje. Así, el señor de Invernalia pudo llegar a Puerto Blanco, el principal puerto del norte, y tras convocar sus estandartes, volvió al sur, hacia las tierras de los ríos, donde junto a Hoster Tully llegó a Septo de Piedra en la hora más oscura. Allí, Jon Connington continuaba castigando a aldeanos para que revelasen dónde se ocultaba Robert, cuando de repente los septones vieron los estandartes de la trucha y el guargo y se apresuraron a tañer las campanas para que los aldeanos cerrasen las puertas y se refugiasen en sus casas. Al oír las campanas, Robert abandonó el melocotón, el burdel donde se había ocultado, y las fuerzas Targaryen sufrieron una derrota decisiva. Hubo luchas en las calles, callejones y tejados. Robert mató a 6 hombres aquel día, entre ellos a Maes Mouton, el escudero de Rhaegar. Jon Connington tampoco se quedó detrás, defendiéndose con bravura y acabando con Denys Arryn, caballero del Valle, guardián de las Puertas de la Luna y heredero de Jon Arryn. Connington también consiguió herir de gravedad a Lord Hoster Tully, pero viendo que la derrota era inminente, se vio obligado a huir más raudo que los grifos de su escudo. Aquel enfrentamiento sería recordado como la Batalla de las Campanas, y por mucho que los maestres posteriormente quisieran adular al nuevo rey en sus escritos, Robert Baratheon siempre diría que aquella victoria no fue suya, sino de Eddard Stark. Mientras tanto, en Desembarco del Rey, Aerys recibió las noticias de la derrota en Septo de Piedra y comprendió que Robert no era un simple señor rebelde al que podía aplastar sin problema, sino que suponía una amenaza que la dinastía Targaryen no había vivido desde los tiempos de la rebelión de Daemon Fuego Oscuro. Para entonces, el rey había enviado al Lord Comandante Ser Gerold Hightower hacia el sur con un mensaje en el que ordenaba a su hijo Rhaegar que acudiera a Desembarco del Rey para cumplir con sus obligaciones. El príncipe acudió a la llamada y volvió del sur, donde había dejado a Lyanna Stark en la Torre de la Alegría, bajo la custodia de su amigo Ser Arthur Dayne, la Espada del Alba, Ser Oswell Went y Ser Gerold Hightower, el Toro Blanco. En Dorne, el príncipe Doran Martell estaba furioso por la falta de respeto que Rhaegar había demostrado por su hermana, la princesa Elia, por lo que la ayuda dorniense tardó en llegar.
Finalmente, Doran envió un ejército de 10.000 efectivos que atravesaron el camino pedregoso en defensa de la princesa Elia, con la intención de reforzar el ejército que el príncipe Rhaegar estaba reuniendo en Desembarco del Rey. Inmediatamente Aerys ordenó al príncipe Lewin Martell de la Guardia Real que tomara el mando de esos 10.000 dornienses que llegaban desde el sur por el camino real, pero antes de partir, el rey no tuvo reparos en recordarle que la princesa Elia Martell, su sobrina, estaba allí, bajo su poder en la Fortaleza Roja. Una clara advertencia por si el príncipe Lewin albergaba alguna duda sobre su lealtad. A Ser Barristan Selmy y Ser Jon Darry les ordenó recuperar lo que quedaba del disperso ejército de Jon Connington, al cual envió al exilio tras retirarle su cargo como mano del rey. En esta ocasión, el cargo se lo otorgó a Carlton Chested, hasta ahora consejero de la moneda. Rhaegar, por su parte, convenció a su padre para que se tragara el orgullo y pidiera ayuda a Lord Tywin Lannister, pero desde Roca Casterly no llegó ningún cuervo con la respuesta. La duda y el miedo de Aerys se hacían evidentes, y fue entonces cuando el miembro más joven de la Guardia Real, Jaime Lannister, se iría convirtiendo cada vez más en una pieza clave en la rebelión de Robert. Ante la ausencia de respuesta por parte de Lord Tywin, Aerys mantuvo a Jaime como rehén sin permitirle salir de Desembarco del Rey. Jaime sentía los ojos vigilantes de Varys día y noche. Fue testigo, además, de cómo el miedo de Aerys le llevó a acudir en secreto a los maestros alquimistas y les ordenó que escondieran fuego valirio por toda la ciudad. Jaime no olvidaría cómo brillaban los ojos de Rosard, cabeza del gremio de alquimistas, cuando desplegaba el mapa señalando dónde pondría la sustancia. Bajo el septo de Baelor, en las chozas del lecho de pulgas, en los establos y almacenes, en las 7 puertas de Desembarco del Rey y hasta en las bodegas de la mismísima Fortaleza Roja. Ni la reina ni Rhaegar supieron jamás de aquel plan abominable. Ni siquiera los discípulos de los alquimistas fueron partícipes, pero la nueva mano del rey no era idiota, y cuando vio las idas y venidas del rey con sus nuevos amigos, no dudó en encararse al monarca. Como respuesta, Chested fue condenado a morir en la hoguera, y el rey loco dio el cargo de mano del rey al piromante Rosard. Antes de partir con su ejército hacia las tierras de los ríos, el príncipe Rhaegar le pedirá a Jaime Lannister que cuide de la princesa Elia y de los niños, Rhaenys y Aegon. Jaime es el único miembro de la Guardia Real que se quedará en Desembarco del Rey, pues Ser Barristan Selmy, Ser Jon Darry y el príncipe Lewin acompañarán a Rhaegar en la batalla. El joven miembro de la Guardia Real le suplica que le permita acompañarlo también, pero el príncipe le dice que su padre lo quiere como prisionero y le promete que si volvía de la batalla haría muchos cambios. Mientras tanto, en las tierras de los ríos se había celebrado la victoria de Septo de Piedra y tras la batalla tuvo lugar una doble boda en Aguas Dulces. Como recordamos, Jon Arryn había perdido allí a su heredero y su edad le apremiaba que buscara un nuevo candidato. Por otro lado, Lysa Tully, hija de Lord Hoster, ya no era doncella, pues poco antes había mancillado su honor, perdiendo la virginidad con Petyr Baelish, quien la había dejado embarazada. El padre había obligado a la niña a abortar y expulsó a Meñique de Aguas Dulces. Así pues, tras la batalla de las campanas, Lord Hoster Tully ofreció a su hija Lysa de demostrada fertilidad en matrimonio al señor del Nido de Águilas, mientras que a su hija Catelyn Tully le correspondió casarse con Loredar Stark, señor de Invernalia y hermano de su antiguo prometido, el fallecido Brandon. Tras la boda, las fuerzas rebeldes encabezadas por Robert Baratheon, Eddard Stark, Jon Arryn y Lord Hoster Tully partieron hacia el Tridente al encuentro de Rhaegar y los 40.000 lealistas que luchaban a su lado. Los rebeldes eran menos numerosos, pero estaban más curtidos en la batalla. Muchos de los vasallos de Robert habían muerto en Vado Ceniza o sufrían asedio en Bastión de Tormentas, pero el norte al completo respaldaba a Eddard Stark, quien contaba entre sus hombres con Roose Bolton, Rickard Karstark, Jorah Mormont o Wyman Manderly. Las tierras de los ríos también respaldaban en su mayoría a Lord Hoster, pero su vasallo más importante, Lord Waldell Frey, se mantendría neutral hasta que la guerra tuviera un claro vencedor. En cuanto al Valle de Arryn, la casa Arryn volvía a contar con el respaldo de casas importantes como los Corbray, quienes al principio de la rebelión se habían declarado leales al rey.
En cuanto a las fuerzas lealistas lideradas por el príncipe Rhaegar, sabemos que además de las 10.000 lanzas dornienses, el príncipe había logrado reunir espadas provenientes de las tierras de la corona, a las que se sumaron algunas espadas del dominio, así como casas leales provenientes del Valle de Arryn, las tierras de los ríos y las tierras de la tormenta. Además, 3 de las 7 espadas blancas de Aerys estaban junto a él: Ser Jon Thordarry, el príncipe Lewyn Martell y el legendario Ser Barristan el Bravo. Finalmente, los ejércitos se encontraron en el vado del Tridente. En una orilla, Robert Baratheon, con sus 2 metros de altura y su yelmo astado, portaba la poderosa maza forjada por la mano diestra de Donald Noy. En la otra, Rhaegar Targaryen vestía su armadura negra con el peto recubierto de rubíes, decorado con el dragón de 3 cabezas de su casa refulgiendo la luz del sol, y en las estrechas hendiduras de su negro yelmo, sus ojos ardían. Cuando ambos ejércitos se adentraron a las aguas del Tridente, la batalla dio comienzo mientras la imponente voz de Robert Baratheon daba órdenes. Los dornienses, bajo el mando del príncipe Lewyn, atacaron el flanco izquierdo de Robert. El príncipe Lewyn Martell luchó con la valentía propia de una espada blanca hasta que, en el devenir de la batalla y tras sufrir graves heridas, el acero de su espada se enfrentó a la legendaria espada de acero Valirio, dama desesperada, empuñada ahora por la mano del joven Lyn Corbrey, una danza de espadas que acabaría con la vida del príncipe Lewyn. Su hermano de armas, Ser Jon Thordarry, también cayó en medio del conflicto, mientras Ser Barristan el Bravo demostraba su valía resistiendo heridas de flecha, lanza y espada. Y allí, en el fragor de la batalla, Venado y Dragón se encontraron y lucharon. A su alrededor las aguas del Tridente enrojecían en torno a los cascos de los corceles mientras se cruzaban las armas. Una y otra vez, Rhaegar golpeaba al usurpador. Robert respondía con demente fiereza contra su primo, hasta que, finalmente, un golpe del pesado martillo de Robert destrozó el dragón de rubíes, atravesó la armadura y llegó al pecho que había debajo. Rhaegar murió en aquel último golpe. Su cuerpo cayó al río, y cuando Ned Stark llegó al lugar, encontró a hombres de ambos ejércitos zambulléndose en las aguas turbias para buscar los rubíes que se habían desprendido de su armadura. Desde entonces, aquel vado recibiría el nombre de Vado Rubí. Allí los supervivientes vencidos yacían en el campo de batalla o huían en retirada al sur. Pese a la opinión contraria de Roose Bolton, Robert Baratheon perdonó la vida de Ser Barristan Selmy. Ser Barristan estaba al borde de la muerte cuando Robert ordenó que su propio maestre le tratase las graves heridas. El propio Robert también había recibido heridas que le impedirían partir en persecución de los vencidos, por lo que pidió a su amigo y aliado Ned Stark a que partiera para concluir la tarea. Según nos cuenta el propio George R.R. Martin en una entrevista de 2005, en algún momento alrededor de la batalla del Tridente, Robert expresa su intención de reclamar el trono de hierro. Él había sido, junto a Jon Arryn y Eddard Stark, uno de los 3 líderes de la rebelión. Sin embargo, su abuela había sido Rhaelle Targaryen, hermana del rey Jaehaerys II y tía de Aerys. Por lo tanto, como el propio Eddard diría en una ocasión, Robert tenía más derechos que nadie a reclamar el trono de hierro. Así pues, el odio ciego hacia los Targaryen y la necesidad de que su reclamo fuera legítimo hacían inevitable que todos los Targaryen fueran borrados del mapa al término de la rebelión. Cuando en Desembarco del Rey se recibió la noticia de la muerte de Rhaegar y la derrota en el Tridente, el rey envió a su esposa y su hijo Viserys a la isla de Rocadragón. En ese momento, la reina Rhaella ya se encontraba en un estado avanzado de embarazo. Aerys no otorgó, sin embargo, la misma protección a la esposa e hijos de Rhaegar. Permanecieron en el torreón de Maegor para garantizar la lealtad de los dornienses. Las noticias de la muerte de Rhaegar también llegaron a las grandes casas que habían permanecido neutrales y ahora, habiendo un claro vencedor en el tablero, movieron ficha. En las Islas del Hierro, Lord Quaelon Greyjoy cedió al ansia de sus 3 hijos que querían sumarse a la rebelión, albergando alguna esperanza de participar en los despojos de la victoria. 50 barcoluengos se congregaron en Pike. La mayor parte de la flota se quedó para una posible defensa en caso de que los Lannister decidieran permanecer leales a Aerys. El propio Lord Quaelon, pese a su avanzada edad, se puso al mando del resto de la flota y atacaron las costas del dominio.
A Roca Casterly también llegaron las noticias de la batalla del Tridente y sabiendo que Aerys estaba perdido, Tywin Lannister puso sus cartas sobre la mesa. Antes de que Eddard Stark llegara a Desembarco del Rey, Tywin llegó a las puertas de la ciudad con un ejército formado por 12.000 efectivos. Lord Tywin se declaró leal y solicitó que abrieran las puertas. Habían pasado 15 días desde la batalla del Tridente y Aerys albergaba dudas sobre su antiguo amigo. ¿Llegaba para ayudarlo o para matarlo? Por un lado, el gran maestre Pycelle, siervo clandestino de Tywin, aconsejaba a Aerys que abriera las puertas, pues el señor de Roca Casterly llegaba para socorrerlo en este momento de necesidad. Por otro, Varys, consejero de los rumores, prevenía al rey de una trampa mortal. Finalmente, la Puerta del León se abrió frente al ejército de Tywin y comenzó el que sería conocido como el saqueo de Desembarco del Rey. Hombres, niños y ancianos fueron pasados por la espada sin piedad. Las mujeres sufrieron el mismo destino, no sin antes ser violadas. Mientras un grupo de vasallos de su padre escalaban los muros, Jaime tenía en su mano dirigir la última defensa de la Fortaleza Roja, pues era el único miembro de la Guardia Real que allí quedaba. Envió a un mensajero solicitando al rey que le permitiera parlamentar con su padre y acabar con el ataque. «Tráeme la cabeza de tu padre, si no eres un traidor», fue la respuesta del rey. El mensajero le dijo además que el rey se encontraba junto a la mano, el piromante Rosar, y Jaime comprendió que el rey loco no pretendía rendirse, sino que ordenaría prender los depósitos de fuego valirio y quemar la ciudad. En su demencia, probablemente el rey ni siquiera pensase que moriría, sino que resurgiría renacido en un dragón y acabaría con todos. Entonces Jaime Lannister tomó la decisión que marcaría su vida para siempre. Vestido con la armadura dorada en lugar de la armadura blanca de la Guardia Real, se dirigió a la sala del trono, pero antes de llegar hasta el rey, encontró a Rosar disfrazado de soldado de a pie, saliendo por una poterna. Rosar se resistió, pero Jaime acabó con él, evitando el desastre. Luego accedió a la sala del trono y allí encontró solo al rey loco. Cuando Aerys vio que la espada de Jaime estaba manchada, le preguntó si era la sangre de Tywin, y cuando Jaime le informó que era la sangre de Rosard, los ojos violeta del rey se abrieron como platos y la mandíbula real se descolgó del susto. Chilló y perdió el control del vientre mientras era arrastrado por las escaleras, y al final, Jaime acabó con él de un tajo en la garganta. En los últimos instantes, dos vasallos de Tywin habían irrumpido en la sala del trono impidiendo que Jaime desapareciera de la escena. Este ordenó que se proclamara la muerte del rey, que se perdonase a todo el que se rindiera, y acto seguido se sentó en el trono de hierro esperando a quien lo reclamase. Finalmente, el que llegó fue Eddard Stark, quien montado en su corcel atravesó la sala del trono de hierro. Había desaprobación y desprecio en los ojos del señor de Invernalia. Jaime le dijo que no se preocupara, que solo estaba calentándole aquel asiento tan incómodo a Robert. Mientras esto sucedía, Ser Amory Lorch y Ser Gregor Clegane habían accedido a los dormitorios de Elia Martell y sus hijos, dándoles una muerte terrible y cruel. Lord Tywin envolvió los cuerpos de los niños con las capas escarlata de los Lannister para que Robert no viera la innecesaria violencia que presentaban los cuerpos. Robert se consideraba a sí mismo un héroe y los héroes no mataban niños, por lo que encontrarse el trabajo hecho resultó un alivio para él. Eddard Stark pidió que a Jaime Lannister lo condenaran a vestir el negro e ingresar en la Guardia de la Noche, y además el destino de Elia y sus hijos provocó una fuerte discusión con Robert, una discusión que ni siquiera Jon Arryn pudo aplacar. Finalmente, Eddard abandonó la ciudad y partió hacia el sur para romper el asedio de Bastión de Tormentas. En cuanto a la flota que había partido de las Islas del Hierro, los hombres de Lord Quaelon saquearon barcos sin importancia y aldeas que poco o nada tenían que ver con la rebelión, y al llegar a la desembocadura del Mander se toparon con la resistencia de las Islas Escudo. Ambas flotas recibieron daños, las Islas del Hierro perdieron a Lord Quaelon Greyjoy y su hijo Baelon partió de inmediato hacia las islas para reclamar el trono de Piedramar. Mientras tanto, Bastión de Tormentas vivía ya casi un año de asedio. Frente a las murallas, el ejército Tyrell, en la bahía de los esclavos, las galeras con los estandartes Borgoña de los Redwyne, y dentro de la fortaleza, Stannis Baratheon había defendido el castillo con una reducida guarnición que había vivido una hambruna voraz.
mientras Lord Mace Tyrell y sus vasallos hacían festines cada noche a la vista de las murallas. Dentro las provisiones se habían agotado y ya hacía tiempo que se habían comido caballos, perros y gatos y ahora se alimentaban de raíces y ratas. Fue entonces cuando en una noche de luna nueva en la que las estrellas brillaban ocultas sobre el manto de las nubes, un contrabandista llamado Davos burló la vigilancia de la flota Redwyne y accedió al castillo. Su pequeño barco de casco negro estaba abarrotado de cebollas y pescado en salazón, lo que supuso la supervivencia de la guarnición, hasta que Lord Eddard Stark llegó para romper el asedio. Conociendo la derrota Targaryen, no hubo resistencia cuando Lord Eddard apareció. Mace Tyrell rindió los estandartes y el asedio concluyó. En último lugar, Eddard siguió su camino al sur y viajó hasta la Torre de la Alegría, donde tuvo lugar una confrontación en la que Ser Arthur Dayne, Ser Geralt Hightower y Ser Oswell Whent perecieron en combate. Ned pudo entonces subir los peldaños de la torre, donde presenció los últimos instantes de la vida de su hermana. Ella, en un lecho de sangre, yacía y en sus últimos instantes le arrancó a su hermano una promesa que a día de hoy aún desconocemos en los libros. Eddard llevaría el cuerpo de Lyanna al norte, mientras en Desembarco del Rey, Robert Baratheon lamentaba la muerte de su amada. El último movimiento de la rebelión tuvo lugar en el último reducto Targaryen, la isla de Rocadragón. Allí, Robert envió a su hermano Stannis y su flota para que zanjase el asunto. Dentro de la fortaleza se encontraban Viserys Targaryen y su hermana Daenerys, el bebé que había dado a luz la reina Rhaella. La reina no había soportado el parto y ahora sus hijos estaban al cuidado de un aya y bajo la tutela de Ser Willem Darry, castellano del castillo. Cuando la flota de Stannis se dirigía hacia allí, la guarnición ya tenía previsto entregar a los niños, pero una noche, Ser Willem y otros 4 leales entraron en las habitaciones de los pequeños y se los llevaron junto a su aya. Protegidos por la oscuridad, abandonaron su hogar y pusieron rumbo hacia el refugio de las costas Braavosis, y así eludieron la sentencia de muerte del hombre al que siempre llamarían el usurpador. Tras la toma de Rocadragón, la rebelión quedó concluida y Robert Baratheon fue nombrado rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, protector del reino y señor de los 7 reinos. Pero de este personaje hablaremos pronto, porque eso forma parte de otra historia y tendrá que ser contada en otra ocasión. Y aquí concluyen estas completísimas crónicas de la rebelión de Robert. El trabajo de unificar y dar orden a tantos puntos de vista ha sido titánico, pero creo que nos ha quedado una narración muy digna. Debo añadir que en varias ocasiones George R.R. Martin ha dicho que aún quedan muchas cosas por conocer de la rebelión y me hubiera gustado haber publicado estas crónicas cuando tuviéramos en nuestras manos Vientos de invierno. Finalmente el libro no ha sido publicado este año, pero bueno, confiaremos en que 2020 sea el año definitivo. Ya sabéis que podéis seguirme en Twitter y escuchar y descargar estas narraciones en mi podcast Crónicas de Poniente de la plataforma iVoox. Espero que lo hayáis disfrutado. Si es así, dadle a me gusta, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribíos.